construir nuestras aplicaciones y controlar robots en ROS2, debemos acostumbrarnos a trabajar con una estructura de archivos, una estructura donde vamos a alojar nuestros paquetes de software, que es bastante estricta y que debemos hacernos familiares con ellas. Parece complejo, pero la verdad es que es bastante simple y vamos a seguir el paso a paso de cómo construir esta estructura de archivos para hacer nuestro primer paquete de ROS2 utilizando Python. Como de costumbre, vamos a partir con un terminal y en esta ocasión vamos a ir también observando nuestra carpeta de archivos, nuestro explorador de archivos, para ir mirando los cambios que se producen en nuestro equipo. Estaré siguiendo el tutorial que está en la descripción de este video. Allí van a encontrar el paso a paso de cada uno de los comandos que vamos a ir ejecutando en esta secuencia. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar en ROS es crear un espacio de trabajo. Cuando abrí el terminal estoy en la carpeta de usuario, porque si hago un listado de contenidos veo exactamente lo que contiene mi carpeta personal. Y en esa carpeta personal vamos a crear una nueva carpeta. La instrucción para hacerlo es mkdir y el nombre de la carpeta que vamos a crear se llama My Workspace, MyWS, que representa la sigla de Workspace o espacio de trabajo. Si ejecuto Enter, acabo de crear una carpeta, aquí la puedo visualizar. Para entrar en esa carpeta utilizo cd y el nombre de la carpeta donde voy a entrar, cd myws. Aquí ahora estoy dentro de la carpeta, es exactamente como si estuviese ingresando de esta carpeta que está actualmente vacía. Si hago un listado de contenido, efectivamente no hay nada, la carpeta está vacía. Y dentro de esto voy a hacer una nueva carpeta, mkdir nuevamente, y el nombre de la carpeta que voy a hacer es src. Esto representa source, que es donde vamos a alojar el código fuente. Si ejecuto, acabo de crear una carpeta que se llama src. Lo que acabo de crear es una carpeta My Workspace, donde alojaré mi espacio de trabajo, y una carpeta src donde se va a alojar el código que vamos a construir. Para convertir esta carpeta en un espacio de trabajo de ROS2, debemos invocar la compilación mediante callcon y las instrucciones build. Callcon build lo que hace es que me termina de construir las carpetas faltantes para convertir My Workspace en un espacio de trabajo. Crea otras 3 carpetas de un total de 4 que van a conformar un espacio de trabajo. La carpeta build, donde van a estar los códigos compilados. La carpeta install, donde va a estar toda la información de la instalación del código que vamos a hacer, incluyendo un archivo importante que luego vamos a hacer referencia siempre. La carpeta log, donde va a haber información del registro de eventos de nuestro repositorio. Y la carpeta src, que es donde vamos a crear nuestros paquetes de software. La siguiente tarea es exactamente crear nuestro primer paquete de software. Nuevamente desde el terminal voy a entrar a la carpeta src. cd para cargar una carpeta, src es el nombre de la carpeta y ya estoy en esta ubicación. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar una plantilla para crear nuestro primer paquete y el primer nodo en una misma instrucción. La instrucción nuevamente empieza con ROS2, ahora es pkg, que representa un package, create para crear un paquete, y luego a continuación el nombre del paquete que voy a crear. Le voy a poner myPackage. Si hiciera solo eso, se crearía una carpeta que por defecto está hecha para ser construida en código con lenguaje C++, pero nosotros queremos hacerlo en Python. Así que le vamos a dar la opción de bool type y el tipo de compilación va a ser Ament Python. Observen que es Ament-Python.
con la opción node name, el nombre del nodo, y ese nombre va a ser mynode. Estoy creando un paquete de ROS2 que se llama myPackage. La opción de compilación es que voy a utilizar Ament Python, y la opción adicional es que el nombre del nodo será mynode. Y esto lo estoy haciendo dentro de la carpeta source, dentro de la carpeta src. Si ejecuto, se acaba de crear dentro una nueva carpeta, y esa carpeta contiene bastantes otros componentes al interior, lo vamos a ver enseguida. Y tengo una advertencia de que tengo algunas tareas por hacer, incluyendo la asignación de una licencia para el software que estamos creando. El paquete y el nodo que se crearon para poder ser funcionales tienen que ser compilados, y la compilación se hace desde el espacio de trabajo, no desde la carpeta source. Por tanto, tengo que salir de aquí, cd ... para subir un nivel y volver al nivel del espacio de trabajo. Y cuando estoy en el nivel del espacio de trabajo, compilamos con call builds. Y ahora tengo mi primer paquete compilado y listo para funcionar. Para ejecutar, debería correr ROS2 run, el nombre del paquete, myPackage, y el lanzador del nodo, mynode, pero me dice que no lo encuentra. No lo encuentra porque hemos creado, hemos compilado, pero no hemos ingresado aún la carpeta como una fuente de software. Siempre debemos acostumbrarnos en adelante a que cuando hacemos cambios y compilaciones debemos ejecutar source install setup.batch. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos diciendo que dentro de my workspace hay una carpeta install en el cual existe un archivo que se llama setup.batch, ese archivo, y que ese archivo, al ejecutarlo, me habilita todo el espacio de trabajo como una fuente de software. Al hacer source sobre este archivo, lo que hacemos es que todos los componentes compilados que están al interior ya los hemos habilitado como una fuente de software, y que ahora, si ejecutamos la instrucción que habíamos hecho previamente, tenemos una respuesta de saludo que es hola desde myPackage. En unos pocos pasos hemos creado, compilado y ejecutado nuestro primer paquete. Aún no es muy útil, así que vamos a hacer algunas otras tareas adicionales con él. Las siguientes tareas las voy a hacer de Visual Studio Code, así que vamos a ejecutar code desde la carpeta src. Lo primero que me pregunta es que si confío en los autores de esta carpeta. Sí, la verdad es que confío. Voy a agrandar un poco para facilitarles la visualización de las siguientes tareas que vamos a hacer. Desde Visual Studio Code estoy explorando el paquete que acabamos de crear. Hagamos una primera exploración por el contenido. Dentro de myPackage hay una nueva carpeta que dice que tiene el mismo nombre, y allí existe un archivo init.py que es lo que convierte a toda esta carpeta en un paquete de Python. Un paquete de Python, en resumen, es una carpeta que contiene un archivo init. Y aquí está el archivo mynode que realiza la tarea de saludo, que hasta ahora es la única función que cumple este paquete. Existe otra carpeta, resource, que contiene también un archivo vacío que tiene el mismo nombre que el paquete, y que es requerido que esto siempre sea así. Existe una carpeta test que da algunas instrucciones para verificación del código. Por ahora no vamos a poner mucha atención a esta carpeta. Y existen tres archivos que contienen información del paquete. Un archivo package.xml que está en todo paquete de ROS2. Un archivo setup.config que da la configuración para los paquetes de Python.
y un archivo setup.py que contiene otras configuraciones de inicialización para los paquetes de Python. Vamos a ir haciendo algunas ediciones en algunos de ellos para conocer la utilidad de cada uno de estos archivos. Comencemos por package.xml, que es un archivo en lenguaje XML que contiene información sobre el paquete, sobre su desarrollador, y que es una buena práctica editar este archivo y mantenerlo actualizado, porque es lo que va a informar a otros respecto de los desarrollos que nosotros compartamos con la comunidad. Entonces vamos a decir que esta es la primerísima versión de este paquete. Este es mi primer paquete en ROS 2. El mantenedor soy yo mismo. La licencia, vamos a ponerle una licencia Apache 2.0, que es una licencia para compartir con toda libertad. Y otra de las utilidades del archivo package.xml es informar cuáles son las dependencias. Vamos a agregarle una etiqueta de dependencia de rclpy, que es la librería que me va a permitir comunicar los scripts de Python, los paquetes de Python, con ROS. Cada vez que hagamos paquetes de Python vamos a tener que agregar esta dependencia como mínimo, además de todas las otras dependencias que sean necesarias para la funcionalidad del código. Guardamos los cambios con control S. En setup.py vamos a también copiar la misma información de versión, de mantenedor, de descripción y de licencia para ser coherentes con el archivo anterior. En este archivo tendremos que agregar nuevos nodos cuando los vayamos construyendo para que puedan ser ejecutables desde consola. Guardamos y vamos a ir al archivo mynode.py. Este archivo hace que este paquete sea un ejecutable, pero no aún estrictamente un nodo de ROS 2. Vamos a trabajar un poco para convertirlo en un nodo de ROS 2 y en el camino vamos a quedar con una plantilla de cuál es la estructura de un nodo en Python y que nos va a servir como plantilla para los futuros nodos que vamos a construir. Pero antes vamos a comentar acerca de la facilidad que nos dan para poder hacer ediciones y cambios del código sin necesidad de tener que volver a compilar cada vez que hagamos una edición. Voy a cambiar, por ejemplo, este mensaje para ponerlo en español. Y voy a abrir un terminal desde Visual Studio Code para volver a compilar. Para compilar debo estar en el espacio de trabajo, significa que tengo que bajar un nivel. Ahora sí, voy a compilar con una opción que se llama Symlink Install. Compilando con la opción Symlink Install, lo que hacemos es informarle a ROS que estamos utilizando la habilidad de Python, que es un lenguaje interpretado, y que donde las ediciones van a ser leídas directamente sin necesidad de volver a compilar cada vez. Si ejecutamos, vamos a hacer una ejecución exitosa, pero con un mensaje de salida. Observen un mensaje que dice que hay una advertencia respecto del programa EasyInst que va a quedar obsoleto. Y esta es una advertencia, la verdad es que no es un error, no hace falla respecto de la compilación, pero que resulta bastante molesto, y la verdad es que les sugiero que puedan omitir este mensaje. Aprovechemos este momento para hacer ese ajuste en nuestro sistema. Vamos a ir al archivo bashrc que hemos ido otras veces, mostrando los archivos ocultos de la carpeta personal. Y luego de los cambios que ya hemos hecho antes, vamos a agregarle otra línea. Es para evitar el Easy Install Deprecation Warning. Y las líneas que vamos a copiar acá, que vamos a pegar acá, se las dejé en el tutorial que estamos siguiendo.
Aquí está, son dos líneas que vamos a copiar y pegar en el archivo bash rc. Y lo que hacen estas líneas es básicamente ignorar todas las advertencias de librería desactualizada asociadas a easy install. Guardamos, cerramos, vamos a cerrar el terminal para poder ejecutar eso. Y si ahora volvemos a ejecutar calcon build symlink install, la compilación se realiza sin problemas y ya sin ese molesto aviso. Como lo hemos agregado al archivo bash rc, ya queda almacenada esa indicación de ignorar el mensaje para todos los terminales que vayamos a ejecutar. Eso era una pausa, volvamos ahora a lo que estábamos haciendo. Nos aseguramos de haber guardado los cambios en el archivo. Abrimos un nuevo terminal. Debo estar en la carpeta del espacio de trabajo, en el nivel del espacio de trabajo, y desde aquí calcon build para compilar con la opción symlink-install. Ahora compilamos sin ese molesto aviso que ya hemos eliminado. Y ahora vamos a ejecutar desde cualquier terminal. Ingreso al espacio de trabajo, cd my workspace, desde allí source install setup.batch. Esto hay que hacerlo en cada terminal que vayamos a ejecutar el código de nuestro espacio de trabajo. Nos vamos a tener que acostumbrar a esto. Y ahora podemos ejecutar ros2 run, el nombre del paquete, my package, el nombre del nodo, my node, y tengo un hola desde ros2. Lo que les quería mostrar es que como hemos usado la opción de symlink install, ahora cualquier cambio que yo pueda hacer en el código bastará guardar y no debo volver a compilar, porque si ejecuto nuevamente ya el cambio aparece reflejado inmediatamente. Esto es por aprovechar las facilidades que nos da Python por ser un lenguaje interpretado y que puede vincular directamente la ejecución al archivo el cual que estamos editando, y la opción symlink install me realiza todos los puentes necesarios para que la lectura sea directa y la edición y la depuración del código sea mucho más rápida. Ahora que tenemos eso habilitado, transformemos nuestro nodo en un verdadero nodo de ROS2. Les voy a mostrar con todo detalle cómo hacer una estructura de código que sea adecuada para hacer un nodo en ROS. Lo primero que debemos hacer es importar la librería rclpy. Recuerden que cuando editamos package.xml lo agregamos como dependencia, por tanto lo usamos sin ningún problema. Importamos la librería y en el main vamos a eliminar por ahora la instrucción, la función que está haciendo este código, y vamos a inicializar rclpy.init args igual args. Los argumentos los vamos a traer desde la ejecución del main. Esto es algo que no depende de este nodo en particular, sino que es útil para todos los nodos. Lo necesita ROS para poder pasar parámetros mediante argumentos al inicializar los nodos. Así que esta va a ser una estructura típica que vamos a abrir cada uno de nuestros nodos. Y cuando lo inicialicemos, lo que vamos a crear es generar una instancia de un nodo. Le vamos a poner myNode, es el nombre que estamos usando, y será una instancia de una clase que vamos a crear que se llame myNode. Esta clase hasta ahora no existe, debemos crearla. Vamos a crear una clase que se llame myNode. Como clase le damos los nombres en mayúsculas y va a heredar los atributos de los nodos de ROS, y eso debemos importarlo desde la librería rclpy.
Entonces hemos creado una clase que hereda los atributos del nodo, un nodo genérico de la librería RCL, que es la que controla las comunicaciones entre los scripts de Python y el núcleo, el core de ROS. Cuando creamos esta clase hay que inicializarla. La inicialización tiene la estructura genérica de una instancia de clase donde le damos el nombre que se va a llamar myNode. Si están familiarizados con la estructura de Python, no deberían tener muchas dudas respecto a lo que estamos haciendo. Esta es una estructura típica en Python. Las últimas líneas son las que cuando se ejecuta a la función main, y main a su vez inicializa RCLPy y crea una instancia de un nodo que estamos ahora definiendo como una clase. Hasta ahora tenemos el nodo creado, pero aún no hace nada. Vamos a hacer que tenga un funcionamiento cíclico, por lo cual vamos a definir un periodo de tiempo. Esto se va a medir en segundos. Entonces voy a dejar aquí el mensaje de que estos son medio segundo. Y vamos a crear un timer. El timer será una instancia del método createTimer que está definido en el nodo, donde necesitamos el periodo de tiempo que acabamos de crear, el timer period, y una función de callback que se va a ejecutar cada vez que se cumpla el tiempo del timer, es decir, que se va a ejecutar cada medio segundo. Esa función callback tenemos que definirla. Como está dentro de una clase, se pasa self como parámetro. Y aquí es donde se va a ejecutar la tarea. ¿Qué vamos a ejecutar? Lo mismo que hacía. Enviar un saludo. La diferencia es que ahora este saludo se ejecuta como parte de la como una tarea dentro de la función callback, y la función timer callback se ejecuta a un tiempo frecuente de 0,5 segundos. Guardamos esto. Lo que tenemos hasta ahora es una función main que inicializa la comunicación con ROS mediante RCLPy, crea una instancia de nodos de la clase myNode. La clase myNode se inicializa creando un timer que se activa cada 0,5 segundos y que al cumplirse el tiempo ejecuta una función timer callback, y la función timer callback imprime saludos desde ROS2. Una vez que se crea el nodo, sin embargo, para que se mantenga activo, debemos hacer que sea un funcionamiento cíclico, y eso se consigue con rclpy.spin myNode, la variable que se creó, que es la instancia de la clase. Con estos cambios hemos creado un nodo de ROS que se comunica con el núcleo de ROS mediante RCLPy y que realiza una función cíclica, en este caso, así lo hemos definido, cada 0,5 segundos para mostrar un mensaje de saludo. Si guardamos y volvemos a ejecutar, sin necesidad de compilar porque estamos usando la función symlink install, lo que vamos a tener es un mensaje de saludos desde ROS2 que se repite cíclicamente cada 0,5 segundos. Tenemos ahora un nodo de ROS propiamente tal, y lo podemos ver si hacemos la lista de nodos disponibles. Tengo la lista myNode, el que acabamos de crear, y podría encontrar info sobre esto. myNode únicamente publica mediante RCLPy, que es lo que hemos hecho, pero no se suscribe ni publica ninguna información en específico. Si hiciéramos un gráfico de RQTGraph sobre esto, lo que veríamos sería un nodo vacío, aislado, sin nada alrededor.
Eso siempre y cuando estén ocultos todos los elementos inferiores, porque son los nodos que nos interesa por observar. Hemos tenido oportunidad de construir la estructura típica de un nodo de Python y que nos va a servir como plantilla para hacer algunas tareas más interesantes. Vamos a hacer un último ajuste a esta plantilla. Si ahora cancelamos la ejecución del nodo, su salida no es nada limpia. Su salida aparece como una interrupción con un montón de errores que no se ven muy elegantes y que no es difícil ajustarlo para que poder tener una salida más limpia del terminal. Como el nodo se está ejecutando en forma cíclica, la interrupción se produce en cualquier punto del ciclo y si se produce, lo más típicamente que se produzca, en algún punto donde se está realizando una transmisión de datos y eso provoca errores de ejecución que se muestran en forma bastante desagradable dentro del terminal. Para resolver esto, Python nos da una posibilidad de salir limpiamente usando excepciones en la rutina de main. Todo lo que está dentro de main lo vamos a poner dentro de un ciclo try except. Y la excepción de salida va a ser interrupción de teclado. Si se produce una interrupción de teclado, podríamos simplemente no hacer nada o, mejor, mandar un mensaje. Un mensaje que estoy saliendo del nodo. Pero esto se produciría solamente si es una interrupción por teclado, si es una interrupción o un error por algún otro problema que efectivamente interrumpió la ejecución del código, sería bueno saberlo. Y por eso vamos a agregarle otra excepción de una excepción genérica. Y en ese caso vamos a imprimir cuál es el mensaje de error que se haya producido. La modificación que hicimos fue todo el ciclo de repetición, el loop que mantiene activo el nodo, se ha colocado dentro de un ciclo try except que se va a ejecutar sin novedad mientras no se mantengan errores o no se produzca una interrupción por teclado. Si se produce una interrupción por teclado, me va a mandar un mensaje de salir del nodo, un mensaje mucho más limpio, y si se produce un error de otro tipo, me va a imprimir un mensaje de error de qué es lo que se produjo. Guardo, ejecuto, tengo el mismo funcionamiento anterior, pero ahora sí produzco una interrupción de teclado y sale en forma mucho más limpia que me muestra que esto se produjo sin problemas. Con esto ahora sí tenemos una plantilla que nos va a servir para construir nuestros nodos. Esta será la estructura típica de un nodo. Una función main genérica donde simplemente creamos el nodo como una instancia de clase y todas las características de funcionamiento lo estamos definiendo como una clase de Python. Esta es una buena práctica de la redacción del código utilizando la sintaxis más típica y más usada en Python. Y es la forma en que nosotros vamos a construir nuestros nodos para irnos acostumbrando desde ya a trabajar con una estructura que nos permita compartir información y ser leída con facilidad. Si todo ha funcionado bien hasta aquí, es hora de pasar a hacer algunas tareas más interesantes con nuestros nodos en Python para explorar cómo se crea un mecanismo de publicación y suscripción a través de un tópico de ROS2.